Listo, buenas tardes, bienvenidos a la tercera clase del taller de estética de la poesía para principiantes. Voy en esta clase a tocar el tema de la poesía dentro de la estética, el concepto del héroe. Cómo está desarrollando sintéticamente el concepto del héroe desde las primeras civilizaciones hasta la segunda modernidad o posmodernidad en la cual estamos viviendo. Pero antes de introducirnos al tema del héroe, quisiera cerrar el círculo anterior, que creo que no había quedado grabado por lo que me había dicho Nedasca, el concepto de la mitología griega, sobre la separación, sobre la distancia. Creo que la mitología griega habla que en un principio Gea, que era la tierra, de la cual deriva la geografía, y Urano, que es el cielo, estaban unidos en una constante cópula, estaban copulando constantemente. Por lo tanto, ambos eran uno. En ese momento, Cronos, que es el dios del tiempo, enfurecido, el tiempo separó a ambos padres y con una hoz cortó el pene de su padre Urano, naciendo de ese momento la distancia. Ambos complementos, que en el fondo son uno solo y en una sola acción, se separan, quedando la separación. Esa separación en la cual ya no estamos unidos, y entonces en donde la palabra debe cumplir esa misión fundamental, que es el comunicarse con el otro. Ya no estamos juntos, nos hemos separado. Padre y madre nos han dejado y ha quedado ese vacío el cual tenemos que llegar. Aclarando esa pequeña parte que creo que no estaba, para recordar que la poesía es un discurso con un lenguaje especial, un lenguaje que no trabaja con el lenguaje cotidiano ni coloquial, más es un discurso que trabaja con el concepto de la estética, el concepto de la emocionalidad, el concepto de la emoción, el concepto de que siempre queremos decir algo, pero en ese algo fallamos. Siempre hay una falta, hay un vacío. Siempre miramos otros modelos y el lenguaje se relaciona en base a que, como el lenguaje, como decían los dadaístas, es un artefacto imperfecto o es un instrumento precario, nunca podemos decir lo que queremos. Siempre hay un vacío interior. El límite del lenguaje son las palabras con las cuales no alcanzamos a decir los ecos que tenemos en nuestra alma, que son las grandes pérdidas, que son el concepto del amor, el concepto de la ira, el concepto de la amistad. Siempre hay algo que nos falta, siempre está ese enorme vacío entre tú y yo. Partiendo de esa base, hay una frase concreta del lenguaje que habla de estos límites. Entonces debemos buscar fuera de la palabra, mucho más allá de la palabra, debemos buscarla en la poesía. Cuando ya las grandes palabras no alcanzan para decirte cuánto te amo, cuando las grandes palabras no alcanzan a decir cuál es la cólera hacia Dios o el odio que tenemos, entonces la poesía, que es un ente abstracto que vive mucho antes que existieran los primeros alfabetos, los primeros símbolos, entonces es eterna, está constantemente. Entonces entramos en ese plano, en el plano de la estética. En el plano de la estética tengo acá escrito una pequeña definición del concepto griego sobre el concepto de aestéticos, que a grandes rasgos, según la academia, esto vendría siendo aestéticos, lo que sentimos por alguien, lo que sentimos por algo, lo que sentimos por un deseo. Pero también la definición que los filósofos le dieron es sensibilidad. La sensibilidad es lo que llamamos el ser artístico, por lo cual estamos hablando. Por lo tanto, en este concepto, la estética sería una de las ramas, unas ramas de la filosofía que se dedica a estudiar la belleza. La belleza. Pero no solamente la belleza, es solamente una parte, porque la belleza también tiene otros caracteres, que son lo bueno y lo malo, y también la belleza que tiene su antagonista, que es la fealdad.
Por lo tanto, en la belleza hay una definición clara que la belleza tendría que ser armonía, tendría que ser una suma total, pero dentro de la fealdad también un sapo o una rana también es armónico, también cumple con patrones, su cuerpo, sus ojos también siguen patrones de armonía. Por lo tanto, caemos en lo que es la subjetividad y la objetividad dentro del concepto estético de la belleza. Ejemplo básico, porque es un taller básico, cuando hay una niña muy hermosa que está enamorada de un hombre muy feo. Todo el mundo le dice, pero ese hombre es tan feo, ¿cómo? Es que él tiene cosas que yo solamente comprendo y él me hace feliz. En esa subjetividad, que son valores que le estamos dando nosotros. En la objetividad hacia la belleza en relación a lo externo, a lo que vemos. La belleza de una pantera, de una tigresa, la belleza de un edificio, la belleza... Bueno, teóricamente la belleza no existe porque una persona hermosa puede ser horrible y una persona horrible puede ser hermosa. El concepto de la bella y la bestia juega mucho con lo que es la estética, el concepto de lo subjetivo y el concepto del objetivo, porque el objetivo es lo que está a nuestro alrededor, la objetividad. Me tomo una frase volviendo a la subjetividad en relación a lo femenino, de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, que era una filósofa existencialista que una vez en Francia dijo: yo no tendría problema en salir con un hombre que no tenga brazo, en un hombre que no tenga piernas. Alguna vez salí con hombres que no tenían corazón y que no tenían cerebro. Entonces grafico más o menos el concepto de la estética, del concepto de la sensibilidad. Como ya dijimos anteriormente, las palabras muchas veces en ese discurso no nos alcanzan para decir, fallamos en el intento del lenguaje, buscamos otros modelos, buscamos fuera de la palabra. Hay un límite, esos límites que en la palabra ya no podemos controlar. En esos límites entra la poesía. Y como hemos fallado en ese intento de belleza, en ese intento, aparece lo que yo quiero hablar ahora, el concepto del héroe. El concepto del héroe, del cual todos tenemos, ya se ha convertido prácticamente en un arquetipo. Todo el mundo habla de un héroe. Los superhéroes de la Marvel, los superhéroes de la DC, Superman, Batman, esos son los héroes de la segunda posmodernidad. Pero como sabemos nosotros, los héroes han existido siempre. De hecho, la epopeya de Gilgamesh es sobre un héroe que es hijo de un semidios, que tiene muchas aventuras, que viaja al fondo del mar a buscar una hierba de la eterna juventud. Así se van plasmando los conceptos de héroes, del heroísmo. Podemos hablar también del concepto de Agamenón, hijo de Leteo. Agamenón también, hijo de un semidios también. El concepto que fundamentalmente causa este conflicto es que los héroes, como son hijos de humanos, ellos también tienen su parte humana, los hace ser muy infalibles. La parte de la amartia, que es la amartia para un héroe sería la parte mortal, esa parte que comete el error, el héroe que comete el error, y la otra parte sería el ibris. El ibris sería una especie de pecado. Por ejemplo, en el héroe griego, los dioses, Aquiles, que es un semidios, él caía en la cólera. Y el ibris era esa parte. Él no podía controlar esa parte humana, esa parte del cólera, esa parte animal, esa parte que tomaba control de él a pesar de ser un semidios. Por lo tanto, Paris lo mata por la espalda, lo acuchilla, lo apuñala y muere de esa forma un semidios, un héroe, muere así de esa forma. Los héroes se han creado eternamente. El mundo griego tenía a Heracles o Hércules para la denominación romana. Heracles, hijo de Zeus y Acne, una reina mortal. Y Hércules tuvo que cumplir las 12 grandes pruebas que se le impusieron los dioses. Uno era matar al león más furioso de la región y quedarse con su piel. Después matar a la hidra venenosa, eliminar al jabalí, robar los caballos de los dioses. Y al final, la última prueba era sacar a Cancerbero de los infiernos.
y secuestrarlo. Aparte de robar varias cosas, como manzanas de los jardines de Olímpicos, las 12 pruebas las cumplía. Hércules es lo que es para el mundo griego y romano el héroe por antonomasia. Hoy en día se considera el concepto de Hércules como el portentoso, el poderoso. El poderoso. Pero el mundo, la civilización siguió dando héroes. El mundo griego tiene el mito de Edipo, que es considerado también una especie de antihéroe. Edipo, hijo de Layo y Yocasta. Layo va a consultar las adivinas, el oráculo le dicen que será eliminado por su propio hijo. Por lo tanto abandona a Edipo. Pero como nadie puede luchar contra los hados del destino, ni siquiera los dioses, tiempo después, al crecer Edipo, y al consultar el oráculo de Delfos, le dice que mataría a su padre y se casaría con su madre. Esto se cumplió tal cual, mató a su padre, se casó con su madre, pero ¿en qué momento se convierte él en un héroe? Al desafiar a la esfinge, y esa esfinge que devoraba a los hombres, y esa esfinge que en ese momento recurría al concepto de la gran pregunta, la gran incógnita. Todos sabemos el animal que en la mañana anda en 4 patas, en la tarde en 2 y en la tarde en 3. Es el concepto del hombre. En eso la esfinge se lanza a los abismos y muere. Los héroes continuaron su desarrollo. Los héroes, está Teseo, está Jasón y los argonautas, está Odiseo, quien regresa de las guerras troyanas. Muchos héroes que continúan en este traspaso. Pero la edad moderna también ha creado otros héroes. Recordemos que en España el cantar de Gesta del Mío Cid es un héroe que, aún así muerto, los soldados lo montan sobre su caballo y aún así causa el terror en los moros. El cantar de Roldán, el cantar de la Francia antigua, de Roland o Orlando, la epopeya de los Nibelungos, también relacionada sobre eso. El concepto en el cual se desarrollan los héroes. Los héroes continuaron ese proceso, fueron cambiando. El Don Quijote también, que es considerado también un antihéroe. Pero ¿en qué momento la poesía, con ese gran discurso grandilocuente, que ponían al héroe en un sitial enorme? Walter Benjamin, antes de continuar, quiero leer una pequeña definición que es de los diálogos entre Hermógenes y Sócrates del Fedro. Dice lo siguiente, los diálogos de Platón dicen lo siguiente: Hermógenes dialoga con Sócrates. Hermógenes pregunta: Sócrates, yo estoy plenamente de acuerdo contigo en esto, pero ¿y héroe? ¿Qué sería? Sócrates responde: esto no es muy difícil de imaginar, pues su nombre está poco alterado y significa la génesis del amor. ¿A qué te refieres? ¿No sabes lo que significa héroe? Es un semidios. ¿Y qué responde Hermógenes? Sócrates dice: todo, sin duda, ha nacido del amor, de un dios y de una mortal o de una diosa, y la observación de la lengua ática arcaica lo sabrás mejor en los manifiestos que los antiguos griegos hemos puesto. El concepto que Platón habla en la relación del nacimiento del héroe, que es hijo de un semidios, por lo tanto es hijo del amor, por tanto eros, y el concepto por ser hijo del amor vendría la etimología héroe. Pero hay una definición muy linda del escritor inglés Robert Gray. Robert Gray escribió un libro, Adiós a todo eso, que es una novela pacifista sobre la Primera Guerra Mundial. Escribió Lawrence y los árabes, sobre el gran Lawrence de Arabia, y la gran saga novelística que fue Yo Claudio, que es el emperador tío de Calígula. Él tiene una definición que quisiera compartir con ustedes, que dice: héroe es un rey sagrado que ha sido sacrificado a Hera, cuyo cuerpo está bajo tierra y cuya alma había sido a los difuntos, su paraíso detrás del viento norte, sus manzanas de oros en los mitos griegos y celtas es el pasaporte al paraíso. Esta definición está en el libro de Robert Gray, Los mitos griegos. Es una definición bastante poética y tiene más de ese concepto, de ese verbo, que es diferente a lo que tienen los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, que dicen del latín eros y del griego eros, y sin mucha profundización
y sí mucha dinámica también lúdica para alguien que está aprendiendo este concepto. Como ya dijimos anteriormente, voy a avanzar un poquito y voy a hablar del concepto del héroe. El concepto del héroe, acá hay quizás los artistas modernos dentro de la novela. Yo considero que muchos personajes modernos dentro de la novela son grandes héroes. Un artista que se suicida frente a la utilidad y ante la utilidad de que el sistema está implantando, entonces ese artista que se ha suicidado, se ha matado, es un héroe. Tengo a Jorge Malavia, un personaje de Juan Carlos Onetti, tengo a Kendrick Cobson, personaje de Fagner, y al gran Stefan Dedalus de James Joyce, del Ulises de Joyce. Paradójicamente, al héroe le va mal. La paradoja que Walter Benjamin decía, que el artista que le va mal, le va bien. Quizás volviendo al tema primordial que quizás habíamos conversado antes de que el arte malo es mejor que el arte bueno, quizás porque documenta el fracaso del hombre, y ese hombre vendría así. Voy a hacer como a Walter Benjamin le fascinaba mucho los esquemas, porque el concepto, porque si lo explico se va a hacer muy enredado, y Benjamin es muy lúdico en el concepto. Borro con el borrón. ¿Tú lo tenías? Borro su abajo. Ahí está. Acá está. Benjamin tenía, bueno, para expresar primero la naturaleza del ser estético, Walter Benjamin, ya lo dije, le gustaban mucho estas constelaciones, como él llamaba, estas grandes explicaciones, porque él decía que las explicaciones eran mejor que los desarrollos y las explicaciones que muchas veces se tergiversaban y nadie entendía nada. Entonces, para entender el ser estético, la naturaleza del ser estético, Walter Benjamin decía que había que recurrir a todas las especies de seres que existen. Y tú me dices, ¿cómo? ¿A qué especie de seres? Claro, entonces él recurría a la filosofía y a la teoría de los objetos. Y en la teoría de los objetos existen 4 categorías de seres. Existen 4 categorías de seres dentro de la teoría de los objetos. Tú me dices, ¿cuáles son esas 4 categorías que existen dentro para analizar el ser estético? El esquema es el siguiente. Como existen cuatro, podríamos decir, seres que existen en el mundo de los objetos para poder definir el ser estético, él hablaba que el primer ser que existe dentro de este mundo eran los seres reales. O sea, nosotros, los que existimos en esta dimensionalidad, somos los seres reales. Los segundos seres serían los seres ideales. Los seres ideales. ¿Qué son los seres ideales? Serían los cuerpos geométricos, serían los poliedros, dodecaedros, figuras, ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos seres vivirían en el mundo intemporal. Por lo tanto, estos seres no envejecen, no mueren, no son tristes, no. Viven ahí. Viven en el mundo del problema que tiene solución. Nosotros vivimos en el mundo de los errores que no tienen solución. El mundo de los seres vitales. Acá estaría el concepto del ser. Y aquí estaría el concepto de los valores. ¿Por qué estamos buscando la esencia del ser dentro de los valores estéticos? Benjamin decía que no era necesario que buscáramos valores, por lo tanto los debíamos anular. Él decía que con los seres, el mundo de los seres reales y el mundo de los seres ideales, al fusionarlos, se creaba un ser binario abstracto. Estoy tratando de hacerlo lo mayor. ¿Por qué? Porque en el mundo abstracto, los valores los impongo yo. Yo pongo mis valores. Yo instalo mis valores en el mundo binario y creo un ser binario que está en el mundo abstracto. Por lo tanto, el mundo de los seres reales, que somos nosotros, más el mundo de los seres ideales, que ya lo hablamos, que son los seres intemporales, que son los poliedros, dodecaedros, ecuaciones, existen de esa forma.
Pero al fusionar de nuevo los seres vitales con este mundo, los seres abstractos, creamos un cuerpo tridimensional, que sería la obra de arte, y en el cual existiría el ser estético y la reflexión estética. Por lo tanto, nos acercaríamos un poco al poiesis, al parir esto, al parir la obra de arte, al parir la obra de arte. Existen aproximadamente 34 valores que podemos ir nosotros creando nosotros mismos, valores. Por lo tanto, en este concepto del ser estético, en el concepto de la reflexión estética que nosotros estamos poniendo ahí, existe Walter Benjamin. Este es el libro del narrador, así se llama el libro de Walter Benjamin, y en ese concepto desarrolla este mundo que es bastante interesante. Él era muy enredado en sus explicaciones, incluso muchos filósofos trataban de seguirlo, pero costaba mucho. Lo he tratado de hacerlo más simple para que se entienda cómo él más o menos iba creando, que para llegar a analizar los valores estéticos del ser, debería recurrirse a que existen 4 tipos de seres, que son los seres reales, los intemporales, los vitales y los valores, y que se van constantemente mezclando unos con otros para crear la obra de arte. Como estamos hablando de los héroes, me voy a detener un poquito en el concepto del héroe, claro. Los héroes hacen grandes hazañas, los héroes son muy valientes, los héroes. Pero hay una reflexión. Voy a hacerlo más simple, un ejemplo muy muy básico. Voy a hablar de Roberto Gómez Bolaño, voy a hablar de El Chapulín Colorado. A Roberto Gómez Bolaño lo entrevistaron una vez, él era poeta. Y le preguntaron, ¿qué piensas tú, Roberto, de Batman, de Superman? Y él dice, ellos no son héroes. El Chapulín Colorado es un héroe. ¿Por qué, Roberto? Porque Superman carece de miedo. Y el concepto del héroe es todo lo contrario. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, es débil, pero aún así se enfrenta al problema. Aún así se enfrenta a las dificultades. Y aún así fracasa. Porque los héroes fracasan. Después sus ideas triunfan. Ejemplo, Martin Luther King, Ernesto Che Guevara, Sandino. Por eso hay tantos fusilados en América, Zapata, Pancho Villa. El mismo caso de los Libertadores de América, los Carreras fusilados, José Miguel Carrera, Jorge Florentino, Manuel Rodríguez, el destierro de San Martín en París, el destierro del mismo O'Higgins, la expulsión de Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto del héroe no es ganar. Las ideas triunfan. El mismo concepto se puede utilizar, yo creo, en el concepto cristiano, de un Dios que se hace hombre, de un Dios que es traicionado, de un Dios que es vendido, de un Dios que es torturado y crucificado. Pero después sus enseñanzas triunfaron. Se dice que resucitó, pero lo más probable es que lo que haya resucitado de la tumba hayan sido sus ideas, las que no murieron, las que todavía mantienen el concepto del héroe. Ese concepto de que el héroe no es el que carece de miedo, sino es el que se enfrenta. Y aún así puede superar eso, puede enfrentarse y quizás lograr un éxito, o por lo general las ideas son las que triunfan. Ellos mueren, pero quedan los ejemplos. En el concepto que estamos hablando del Eros. Voy a explicar... Estamos hablando en este concepto del héroe. El Walter Benjamin tiene una reflexión que dice: los sustantivos esconden verbos. ¿Qué verbo esconde el lenguaje? Entonces el lenguaje escondería el movimiento de no detenerse, de avanzar, de la acción, el movimiento de la palabra, el movimiento de dar con la palabra, salir a buscar eso que las palabras no han logrado decir, eso que las palabras se agotaron, por lo tanto estamos buscando otro lenguaje. Ese sería el verbo que esconde el lenguaje. Ese sería más o menos a grandes rasgos. Y
Yo tengo una pregunta. Dígame, sí, correcto. ¿Qué significa la tarea? Ah, la tarea. Heliograma. Heliograma. Heliograma es un signo o símbolo sagrado. Por lo general lo ocupaban los egipcios para las formas que por lo general ellos dibujaban a su dios Anubis, que era un hombre con cabeza de chacal, no sé si se la habían dibujado, pero más o menos así, y están pero son símbolos sagrados. El cristianismo también los ocupó con el ictus. El ictus es el pescadito, claro, el pescadito que más o menos se escribe ictus, que es un símbolo, un símbolo sagrado que representa. Esto en latín es pez. Pero en el fondo había un mensaje que era Jesus Christus, hijos del Salvador del mundo, a grandes rasgos en latín. Entonces, el heliograma sería una simbología sagrada, sería un símbolo sagrado, sería lo que después se llamó una letra sagrada para los pueblos de todas las culturas y de todas las civilizaciones, desde los fenicios, sumerios, babilónicos, todos lo han ocupado. Y eso yo lo estaba utilizando en el base anterior al lenguaje, que estaba encriptado y no lograba entenderse. Entonces la poesía llega prácticamente un heliograma a un lenguaje sagrado, porque estábamos hablando del concepto de los demonios que influenciaban a los poetas y a los místicos también. Creo que estaríamos ya, ¿listo? Sí. Bueno amigos, gracias por la atención dispensada. Corte.